2 meses sin venir a la iglesia, o 3 meses sin venir a la iglesia. ¿Qué pasa en esas personas, en esos hermanos que, pues no, de pronto ya dejaron de venir? Yo creo que se va acumulando ese dolor porque el encuentro con los hermanos debe ser aliento, y el encuentro con la palabra de Dios constante, definitivamente es agua viva y es gozo. Es gozo. Entonces sí es muy importante que no estemos lejos de la palabra de Dios. Vamos por favor a otra cita que les tengo, Romanos 1, 28, 32. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, o sea Dios, a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Se pone peor. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Esta es mi versión, Nueva Internacional. Yo sé que ustedes tienen diferente. Pues está espantoso todo lo que nos está diciendo el Señor. Pero aquí lo que nos conviene, y mi punto, es que identifiquemos lo que Él no quiere, que estemos seguros. No quiere que seamos chismosos, avaros, envidiosos. Y yo les invito a que pongamos ahí en esa lista, esa línea que les dejé abajo con su lápiz, ¿verdad? Algunas de estas cosas son las que podamos captar. Por eso les puse, es importante identificar todo lo que Dios, odia. Bueno, para cuidar de no hacerlo. Pónganle por favor con lápiz, les voy a dictar lo que yo encontré. Primero Pedro dice, acaben con todo engaño. Entonces pongamos engaño, hipocresía, celos y comentarios hirientes. Yo sé que tienen otras versiones ustedes. Yo creo que no está muy lejos una de otra. Engaño, hipocresía, celos y comentarios hirientes. En la cita de Efesios dice conversación obscena. Hay que anotarlo. De pronto se nos pasa la mano y por ahí hacemos una alusión a algo muy feo, entonces ese es un buen freno. Dice que no le gusta tampoco amargura, pongamos, amargura, ira, enojo. Me llama la atención porque dice que tampoco los gritos le gustan a Dios. Ahí dice, gritos y calumnias. Si les cabe todavía en la lista, toda forma de malicia. Toda forma de malicia. Yo creo que en las parejas conocemos bien eso, ¿verdad? Porque se ve uno todos los días y sabe uno por dónde le duele al otro. Entonces dices, bueno, le voy a hacer aunque sea tantito. Que se acuerde que aquí estoy. En la cita de Romanos, ahí les voy a dictar otras. Avaricia y depravación. Híjole, yo creo que no nos va a caber en esa listita, que en ese espacio que les dejé, pero es muy bueno hacerlo, créanme. Parece que somos unos niños copiando palabritas, pero es indispensable en nuestro corazón saber que no le gusta que seamos chismosos, calumniadores, insensatos. Y vamos a dejarla en desleales hasta ahí. Bueno, pues ¿quién queda dentro del cuadrito salvo y puro?
Que levante la mano, dijo el Señor, y que tire su primer piedra, dijo el Señor, aquel que cree que puede hacer justicia porque es puro. Pues está muy difícil, pero Pedro les está diciendo, traten al máximo, porque los hijos de Dios no pueden andar por ahí predicando con todas estas cosas arrastrando en su corazón. ¿Perdón? Oh, escuché como que alguien me hizo un comentario. Dígame, Ariel. La indiferencia. Es fea la indiferencia también, ¿verdad? Dijo una persona a otra, ¿qué será peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Y contestó el otro y dijo, ni lo sé ni me importa. Yo creo que muchos estamos así, pero por todo esto que estamos comentando, por la amargura, porque nos duele tanto algo que no nos resolvió Dios como nosotros queríamos, y ahí lo tenemos. Entonces ya nos dicen algo y les respondemos sea siempre en el mismo tono, no me interesa, no me importa, ¿verdad? Entonces es cierto lo que dice Ariel. Sí, esa indiferencia. Sí, Linda. Que son las domésticas, las malas palabras domésticas que están el día. O llegar hasta donde apenas se nos permite, ¿no? Con la provocación. Sí. Sí. Sí, pero no se nos debe permitir, pues. O sea, nosotros controlamos nuestra lengua, es la verdad. Pues, un diario esfuerzo, sí, pastor. ¿No le escuché algo? Cultural. Sí, definitivamente, aunque debemos, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Hay quienes se escudan en lo que usted está diciendo. Hay quienes dicen, bueno, es que a mí así me educaron. Exacto. Es que yo vengo de Veracruz y allá. Desde que les preguntas, ¿verdad? ¿De dónde vienes? De Jalapa. Y dicen, no, ¿cuál Jalapa? No sé cuánto te dicen. Y dicen, solo Veracruz es bello. Y tú dices, wow, sí vienes de Veracruz. Canto completo, ¿por qué? Salud. Solo Veracruz, sí, pero tiene otra frase obscena ahí. Y la verdad es que es un escudo. Es un escudo. Yo cuando llegué aquí no quiero lastimar a nadie de los locales. No es todos, hay una generalidad, pero había mucha obscenidad. Y lo que yo estaba escuchando decía, ¿cómo es posible? Es que somos costeños. Bueno, pues es que la cultura de Dios es a la que nosotros pertenecemos, no la cultura regional o local o de alguna manera geográfica. Nosotros pertenecemos a la cultura de Dios. Por eso decía hace rato yo que de pronto pasamos por donde alguien está charlando y decimos, esa plática es de otro nivel. Esa es plática de una cultura de Dios, están hablando de Dios. Y de veras que ya el día de hoy atrae mucho más la persona que no está usando obscenidades y malas palabras en su común, ¿verdad? En su común de hablar, en su natural forma de ser. Así es que pues estamos no solamente invitados, sino exhortados de una manera apasionada a dejar esto. Podría ser una clase muy extensa y yo de hecho no sabía cómo calcular la duración. Vamos a pasar al siguiente, a ver si terminamos, pero si no, de cualquier manera, el siguiente está precioso. Dice en los versículos 2 y 3, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Me encanta esta versión, está mucho más clara. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Nueva traducción viviente. Me pareció mejor poner esta para leérselas a ustedes porque la Nueva Internacional dice, crezcan en su salvación.
Y la Reina Valera dice, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos primero a aclarar esto. De ninguna manera, si nosotros buscamos la palabra, quiere decir que el resultado es que nos vamos a salvar. Es decir, no está condicionada la salvación a que nosotros sigamos buscando o no. No está condicionada la salvación. Es lo que quiero aclarar, porque Reina Valera dice de veras, para que crezcan para salvación. Esto rompería con toda la Biblia. Esto anularía todo el sentido de la gracia. Esto limitaría a Dios a nuestra condición. Es decir, si nosotros no leyéramos, entonces no nos salvaríamos. Y la sangre de Jesucristo quedaría muy por debajo de nuestras intenciones. Aclarado eso, decimos, lo que pongo ahí para ustedes en el texto, el apóstol Pedro, nos invita a buscar de la palabra de Dios tal como un recién nacido busca el pecho de su madre para alimentarse. Con tal ejemplo comprendemos que debemos depender de la palabra de Dios y desearla con pasión. Al decir que debemos desear como niños, fíjense que la Nueva Traducción dice pedir a gritos, y la Nueva Versión Internacional dice desear con ansias. La palabra santa es porque en ella hay vida y de ella debemos alimentarnos cada día. Ahora que está nuestro futuro bebé por nacer, mi esposa ha tenido un debate tremendo con el ginecólogo porque ella no quiere que cuando nazca el niño se lo lleven a limpiar 2-3 horas y que lo dejen en una cuna y que después se lo presenten. Entonces ya le dijeron, es que así va a ser. Y dijo ella, yo quiero que me lo den inmediatamente, para que el bebé inmediatamente me identifique y busque el calor materno inmediatamente. Entonces, como salimos molestos con el doctor y después de que se pudo levantar, no es cierto, después de que nos dimos cuenta de que pues no era el doctor apropiado que iba a poder hacer eso, me viene la reflexión, porque dice Pedro, busquen y pidan a gritos y deseen con ansias esa leche que es la palabra de Dios. Y lo pone de una manera tan sublime, tan delicada, tan hermosa, y así debe de ser. Ahora bien, hay maneras de decirlo. Para Pablo es un poquito diferente, no en el sentido en que lo contradiga, sino que dice, los que apenas están naciendo en el Señor, tomen la leche, tomen lo que es para ustedes. Y los que van avanzados, ya váyanse a cosas mayores, ya no se queden ahí, siguen todavía con el ABC. Siguen con el versículo, de tal manera amó Dios al mundo y de tal manera, oye, ya avanza, le dice Pablo. Pablo dice así, dice, porque necesitas nutrirte diferente, porque te esperan cosas diferentes. Claro, de ninguna manera está contradiciendo a Pedro, está diciendo, para los recién nacidos es la leche y para los otros seguirá otro alimento. Vamos a leerlo, dice por lo pronto el texto para ustedes. Dice Pedro que solamente con ese alimento creceremos para ser llevados a una altura que nos es demandada por causa de nuestra salvación. Ojo, por causa de la salvación. Es decir, que el alimento no nos lleva a salvación. Es luego de recibir la salvación por gracia que pedimos la palabra de Dios con pasión. Esto se hace más claro cuando vemos el versículo 3. Dice que esto haremos porque ya hemos probado la bondad del Señor. Es decir, que si no conocemos de Dios, si no nos ha salvado, si no nos ha conmovido en su gracia, si no nos ha transformado el corazón en ese primer encuentro, no podemos probar de su bondad. Y entonces no podemos tener ese deleite. Y dice aquí, sobre todo, que los que ya sabemos y los que ya hemos probado, péguense a ese alimento y busquen. Vamos a leer 3 versículos que me parecen necesarios. En el Salmo 119,
Sí puse para ustedes 119, ¿verdad? Oh, puse 19. Salmo 119, por favor. Versículo 11. Parece que es el salmo más largo, pero este me encanta. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Que atesoremos la palabra de Dios, que la tengamos. ¿Cómo se tiene un tesoro? Guardado, cuidado, en un lugar retenido. Claro, no quiero que se me vaya. Muy bien. Cuando leemos el Salmo 119, del 103 al 105, por favor, están ahí cerquita ya. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ahora sí vamos a lo que dice Pablo. Dice el apóstol Pablo, hace alusión también al alimento y se dirige a los corintios diciéndoles que la leche es para los nuevos creyentes y que a medida que crezcan tendrán alimento más sólido. Vamos a verlo en 1 Corintios 3. Y aquí Pablo estaba usando un cierto lenguaje con ellos porque no podían comprender, porque eran nuevos creyentes, entonces no los iba a llevar a cosas más complicadas. Y les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis con hombres? ¿No como hombres? No sé si hay comentarios acerca de esto. Bueno, pero sí creo que es de hacer conciencia a nosotros que vamos a ir progresando de acuerdo al alimento que se nos dé también y cuidar que el alimento no nos indigeste de alguna manera, yo creo. ¿Verdad? Me sorprendió, no sé si el comentario está un poquito fuera de contexto, pero me sorprendió que hace algunos meses, no recuerdo, tal vez hace un año, vimos una iglesia casi vacía. Y entonces yo comenté, ¿qué pasará? Me dijo uno, es que hoy dieron el curso de escatología, hoy vino la conferencia de escatología. Y yo dije, wow, la conferencia en domingo, de escatología, en domingo. O sea, quitando la importancia o restando la importancia a la adoración, al día del Señor, a la congregación, se fueron a una conferencia de escatología. ¿Por qué? Porque les interesaba ver qué seguía después de este mundo. Entonces les interesaba más saber el nivel 10 que la adoración que es sagrada. A mí me espanta, se los digo honestamente, porque creo que no es lo correcto. La conferencia puede ser de lunes a sábado, en otro momento, con otro sentido, pero no eliminar el día del reposo que es adoración. Pero les pareció que como ya habían comido tanto, ahora les tocaba el siguiente. Ya habían acabado el plato de entrada y dijeron, vamos al plato fuerte y vamos a abandonar la iglesia el día domingo. Se los comento, es muy personal, pero tómenlo a juicio y les acepto también cualquier comentario. Gracias, Hugo. Sí, gracias, Hugo, tienes totalmente razón. Yo creo, honestamente, veámoslo así, si el Señor nos mostró eso, y si eso es lo que puso el Señor, y hasta el último, ¿verdad? Nos da un poquito y nos lo da no muy claro. Él sabe qué quiere que tengamos claro y en qué no va a abundar. El Señor se lo respondió a este señor Nicodemo, ¿verdad? Que fue ahí a escondidas para que no lo vieran todos los judíos. Le dijo, pero ¿cómo vamos a nacer de nuevo? Y empezó a querer saber más y más, y el Señor en un momento le dice, si no comprenden las cosas de aquí, no puedo llevarlos a cosas de allá, y no es para ustedes, definitivamente. Entonces quedémonos ahí en esa felicidad, en ese gozo, sabiendo y creyendo en su palabra. Sí, y ese entendimiento. Sí, lo que sí quiero decir nada más para terminar con este punto es que
el Señor sí quiere que hablemos y que investiguemos de su palabra, y también quiere debates en cuanto a cómo es la salvación, cómo es el pecado, cómo es nuestra naturaleza. Y el Señor, ¿saben que el Señor Jesucristo de lo que más habló en el Nuevo Testamento, qué fue? El infierno. Hacernos conciencia de dónde veníamos, a qué pertenecíamos, de dónde nos rescató. Eso es lo que el Señor, por eso insiste tanto en eso. Y los debates que son sobre lo que no está claro, ¿a dónde nos lleva? No nos lleva a nada. Entonces es casi seguro que una conferencia de escatología nos va a dejar con un vacío, porque vacío estaba. ¿Por qué? El conocimiento, la revelación de Dios es tan poquita y nos debe bastar, porque estamos en fe, en la gloria del Señor. Decía Peter Bolling, si ya sabemos que al final ganamos, eso es lo que nos basta. Al final gana el Señor, al final somos parte de su gloria, ¿verdad? En lo que el Señor no tiene respuestas concretas, no hay que discutir. Bien, aquí Pablo les está diciendo, ustedes estaban y están todavía tan verdes y todavía hacen tantas tonterías que no puedo darles más. Les estoy dando lo poquito. Sea como sea, lo que nos debe quedar claro aquí es que la palabra de Dios es comparada con la leche materna, con miel, con algo delicioso. Entonces tenemos que buscarla diariamente como un alimento delicioso y valioso, todos los días, ¿verdad? No digo que nomás eso comamos, pero bien dice el Señor, no solo de pan vive el hombre. Que deseemos diario la palabra de Dios con una necesidad y con el placer de ese sabor y esa nutrición tan agradable y tan importante. Bien, si no hay más comentarios, cerramos hasta aquí y continuamos en la clase la próxima semana.